Muy buenos días, estimadas auditoras, estimados auditores. Iniciamos un nuevo programa de nuestro ciclo Guía de la Ciencia de Isaac Asimov. Isaac Asimov es un genial físico-matemático ruso y al mismo tiempo es un brillante, conocidísimo y excelente escritor de novelas de ciencia ficción. El tema que veremos hoy es el mundo de las galaxias, las nebulosas, las galaxias. Su título es Galaxias espirales y cúmulos de galaxias. Galaxias en espiral. Hacia la década iniciada en 1930, los astrónomos se vieron enfrentados con varios problemas, al parecer indisolubles, relativos a las galaxias. Por un lado, y partiendo de la distancia supuesta, todas las galaxias parecían ser mucho más pequeñas que la nuestra. Así, vivíamos en la galaxia mayor del universo. Por otro lado, los cúmulos globulares de estrellas que rodeaban a la galaxia Andrómeda parecían ser solo la mitad o un tercio menos luminosos que los de nuestra galaxia. Andrómeda es poco más o menos tan rica como nuestra galaxia en cúmulos globulares estelares, y estos se hallan dispuestos esféricamente en torno al centro de la misma. Esto parece demostrar que era razonable la suposición de Shapley, según la cual los cúmulos de nuestra galaxia estaban colocados de la misma manera. Algunas galaxias son sorprendentemente ricas en cúmulos globulares. La M87 de la constelación de Virgo posee al menos un millar. El hecho más incongruente era que las distancias de las galaxias parecían implicar que el universo tenía una antigüedad de solo unos 2.000 millones de años, por razones que veremos más adelante. Esto era sorprendente, ya que los geólogos consideraban que la Tierra era aún más vieja, basándose en lo que se consideraba como una prueba incontrovertible. La posibilidad de una respuesta se perfiló durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el astrónomo norteamericano de origen alemán Walter Baade descubrió que era erróneo el patrón en que se medían las distancias de las galaxias. En 1942 fue provechoso para Baade el hecho de que se apagaron las luces de Los Ángeles durante la guerra, lo cual hizo más nítido el cielo nocturno en el observador astronómico del Monte Wilson y permitió un detenido estudio de la galaxia Andrómeda con el telescopio Hooker de 100 pulgadas. Al mejorar la visibilidad, pudo distinguir algunas de las estrellas en las regiones más internas de la galaxia. Inmediatamente apareció algunas diferencias llamativas entre estas estrellas y las que se hallaban en las capas externas de la galaxia.
Las estrellas más luminosas del interior eran rojizas, mientras que las de las capas externas eran azuladas. Además, los gigantes rojos del interior no eran tan brillantes como los gigantes azules de las capas externas. Estos últimos eran estrellas que tenían 100.000 veces la luminosidad de nuestro Sol, mientras que las del interior poseían unas 1.000 veces aquella luminosidad. Finalmente, las capas externas donde se hallaban las estrellas azules brillantes estaban cargadas de polvo cósmico, mientras que en el interior, con sus estrellas gigantes rojas, algo menos brillantes, estaban libres de este polvo cósmico. Para Maddy, parecían existir dos clases de estrellas, de diferente estructura e historia. Denominó a las estrellas azuladas de las capas externas población 1 y a las rojizas del interior población 2. Se puso de manifiesto que las estrellas de la población 1 eran relativamente jóvenes, tenían un elevado contenido en metal y seguían órbitas casi circulares en torno del centro galáctico, en el plano medio o la eclíptica de la galaxia. Por el contrario, las estrellas de la población 2 eran inevitablemente estrellas antiguas, poseían un bajo contenido metálico y sus órbitas, sensiblemente elípticas, mostraban una notable inclinación medio en la galaxia. Desde el descubrimiento de Walter Baade, ambas poblaciones han sido divididas en subgrupos más precisos. Cuando, después de la guerra, se instaló el nuevo telescopio Hale de 200 pulgadas, así llamado en honor al astrónomo norteamericano George Henry Hale, quien supervisó su construcción en el monte Palomar. Walter Baade prosiguió sus investigaciones. Halló ciertas irregularidades en la distribución de las poblaciones, irregularidades que dependían de la naturaleza de la galaxia implicada. La galaxia de la clase elíptica, sistema en forma de elipse y estructura interna más bien uniforme, estaban aparentemente constituidas sobre todo por estrellas de la población 2, o sea, eran gigantes rojas, como los cúmulos globulares en cualquier galaxia. Por otra parte, en las galaxias espirales, los brazos de la espiral estaban formados por estrellas de la población 1, es decir, estrellas azules, gigantes azules, con una población de fondo de tipo 2 de estrellas gigantes rojas. Se estima que solo un 2% de las estrellas en el universo son de tipo población 1, gigantes azules. Nuestro Sol y las estrellas familiares en nuestra vecindad pertenecen a la clase más común de estrellas. Y a partir de este hecho podemos deducir que la nuestra es una galaxia espiral que nos encontramos en uno de los brazos alejados del centro de la galaxia. Esto explica por qué existen tantas nubes de polvo cósmico luminosas y oscuras en nuestras proximidades, ya que los brazos espirales de una galaxia se hayan cargado de ese polvo. Las fotografías muestran que la galaxia Andrómeda es también de tipo espiral.
Pero volvamos a nuestro problema del patrón. Walter Bade empezó a comparar las estrellas cefeidas halladas en los cúmulos globulares de población 2 de estrellas gigantes rojas con las observadas en los brazos en espiral en que nos hallamos. Población 1 de estrellas gigantes azules. Se puso de manifiesto que las cefeidas de las dos poblaciones eran en realidad de dos tipos distintos, por lo que se refería a la relación precisa, período versus luminosidad de una estrella. Las cefeidas de la población 2, gigantes rojas, mostraban la curva periodo de luminosidad establecida por Miss-Levitt y Shapley. Con este patrón, Shapley había medido exactamente la distancia a los cúmulos globulares y el tamaño de nuestra galaxia. Pero las cefeidas de la población 1 con estrellas gigantes azules seguían un patrón de medida totalmente distinto. Una cefeida de la población 1 era 4 a 5 veces más luminosa que otra de la población 2 del mismo periodo. Esto significaba que el empleo de la escala de Miss-Levitt determinaría un cálculo erróneo de la magnitud absoluta de una cefeida de la población 1 a partir de su periodo. Y si la magnitud absoluta era errónea, el cálculo de distancia lo sería también necesariamente. La estrella se hallaría en realidad mucho más lejos de lo que indicaba su cálculo. Hubble calculó la distancia de la galaxia Andrómeda a partir de las cefeidas de la población 1 en sus capas externas, las únicas que pudieron ser distinguidas de aquel entonces. Pero luego, con el patrón revisado, resultó que la galaxia se hallaba aproximadamente a unos 2,5 millones de años luz, en vez de menos de 1 millón, que era el cálculo anterior. De la misma forma, se comprobó que otras galaxias se hallaban también de forma proporcional más alejadas de nosotros. Sin embargo, la galaxia Andrómeda sigue siendo un vecino cercano nuestro. Se estima que la distancia media entre las galaxias es de unos 20 millones de años luz. En resumen, el tamaño del universo conocido se había duplicado ampliamente. Esto resolvió enseguida los problemas. Esto resolvió la problemática que se había planteado en los años 30. Nuestra galaxia ya no era la más grande de todas, por ejemplo. La de Andrómeda era mucho mayor. También se ponía de manifiesto que los cúmulos globulares de la galaxia Andrómeda eran tan luminosos como los nuestros. Se veían menos brillantes solo porque se había calculado de forma errónea su distancia. Finalmente, y por motivos que veremos más adelante, la nueva escala de distancia permitió considerar el universo como mucho más antiguo, al menos de 5.000 millones de años, lo cual ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo con las valoraciones de los geólogos sobre la edad de la Tierra. Los cúmulos de galaxias. Pero la duplicación de la distancia que se hallaban las galaxias no puso punto final al problema del tamaño. Veamos ahora la posibilidad de que haya sistemas aún más grandes, cúmulos de galaxias y de supergalaxias. Actualmente, los grandes telescopios han revelado que en efecto hay cúmulos de galaxias. Por ejemplo, en la constelación de la Cabellera de Berenice existe un gran cúmulo
elipsoidal de galaxias, cuyo diámetro es de unos 8 millones de años luz. El cúmulo de la cabellera de Berenice encierra unas 100.000 galaxias, separadas por una distancia media de solo 300.000 años luz, frente a la medida de unos 3 millones de años luz que existe entre las galaxias vecinas a la nuestra. Nuestra galaxia parece formar parte de un cúmulo local que incluye las nubes de Magallanes, la galaxia de Andrómeda e incluye otras galaxias más pequeñas, llamadas galaxias satélites, próximas a la misma, más algunas otras pequeñas galaxias con un total de aproximadamente 19 miembros galácticos. De todas ellas, llamadas Maffei 1 y Maffei 2, en honor a Paolo Maffei, el astrónomo italiano que informó sobre las mismas por primera vez. No se descubrieron hasta 1971. La tardanza de tal descubrimiento se debió al hecho de que solo pueden detectarse a través de las nubes de polvo cósmico interpuestas entre las referidas galaxias y nosotros. De los grupos locales, solo nuestra galaxia, la de Andrómeda y 2 de las galaxias Maffei son gigantes. Las otras son enanas. Una de ellas, la 1C 1613, quizás contenga solo 60 millones de estrellas. Por lo tanto, sería apenas algo más que un cúmulo globular. Entre las galaxias, lo mismo que entre las estrellas, las enanas rebasan ampliamente en número a las galaxias gigantes. Si las galaxias forman cúmulos y cúmulos de cúmulos, ¿significa esto que el universo se expande sin límites y que el espacio es infinito? ¿O existe quizás un final tanto para el universo como para el espacio? Pues bien, los astrónomos pueden descubrir objetos simulados, digitales, por computador a unos 10.000 millones de años luz. Y hasta ahora no hay indicios de que exista un final del universo observable. Teóricamente, pueden esgrimirse argumentos tanto para admitir que el espacio tiene un final como para decir que no lo tiene, tanto para afirmar que existe un comienzo en el tiempo como para oponer la hipótesis de que no hay comienzo. Habiendo pues considerado el espacio, partiremos ahora en un largo viaje por la evolución del tiempo. Hasta aquí, estimados auditores, este maravilloso tema de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Esperando que haya sido de su pleno agrado, me despido de ustedes con un saludo muy cordial y afectuoso, agradeciendo la atención prestada. En la producción, como siempre, nuestro querido compañero Willy Zavala. Muy buenos días, estimados.